estabas Hola escuchando. Julio, Hola Claudia. ¿cómo estás? Bien, bien, Claudia, ¿cómo estás tú? Es que entramos un minutito antes de lo que habíamos previsto. ¿Cómo estás, Claudia? Pues muy feliz, querido Julio. Mira, aquí usando mi camiseta hermosa de Astillero Informa, que es una de las favoritas, querido Julio, y agradeciéndote la invitación al Guateque porque estuvo increíble, estuvo como cada año, muy entrañable. Sí, sí, gracias por estar ahí, Claudia, y gracias por todo lo que has aportado a todo este trabajo que, como dijimos ahí, ha sido un año 2024 de mucho crecimiento y de mucha consolidación. Y como luego dicen, vamos por más, Claudia. Así es que ahí vamos caminando. ¿Qué nos Vamos, tienes? sí, vamos por más audiencia, querido Julio. ¿Y qué les tengo hoy? Ay, pues yo ya no quisiera ocuparme de este tema, querido Julio, pero de verdad que la información se impone. Y creo que es obligación de los periodistas, como dijimos, pues darle seguimiento. Fíjate que en Revista Fortuna acabamos de publicar una nota sobre Ricardo Salinas Pliego y su pleito con el fondo, con el intermediario, con el prestamista. Fíjate que al final, después de leer durante varias noches todos los documentos que se han presentado en una corte de Londres, bueno, pues te puedo decir, Julio, que es un prestamista, es una persona que se presenta, que se dedica a hacer préstamos. El señor Salinas Pliego dice que el señor Vladimir es un estafador. Sin embargo, los documentos que se presentan hablan de una operación que en los mercados de banca de inversión y en los mercados financieros es un crédito que se le otorgó al señor Salinas Pliego por aproximadamente 115 millones de dólares, en donde él tuvo, fíjate Julio, tuvo que dejar como prenda un paquete de acciones. Y yo me preguntaba mucho, al final les daré mis comentarios, pero ¿por qué tuvo que dejar un paquete de acciones para que le prestaran dinero? ¿No había otros bancos? ¿No había una manera más segura de tener acceso a esos recursos en julio de 2021? Bueno, pues tuvo que dejar un paquete pignorado de acciones, que es una práctica que se desarrolla en la banca de inversión, insisto, y se llaman créditos con colateral. Es como si tú pidieras una hipoteca y dejas las escrituras de tu casa y es algo parecido. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Julio, me parece que, como decía hace ratito la comunidad astillero de colaboradores, los periodistas tenemos que ir a buscar las versiones que no nos da el poder económico, el poder político. Nos metimos a leer las páginas de la demanda ante una corte en Londres, los casos que se llevan en una corte de distrito del sur de Nueva York. Y lo que te puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya está observando el caso, está pues detallando cómo es que desde hace 3 años el señor Ricardo Salinas Pliego sabía que había comprometido, si bien no un paquete grande de acciones, que apenas representan el 3% de lo que se tiene en circulación, 7 millones de títulos, sí se generó un ambiente pernicioso en donde hubo un intercambio de información, Julio, que perjudica a los inversionistas minoritarios. Algo parecido a lo que sucedió con Codisco, que la Comisión de Valores de Estados Unidos no lo dejó pasar y que aquí la unidad de valores de la Secretaría de Hacienda, que ve los temas bursátiles, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Vicepresidencia de Regulación Bursátil, incluso la propia Bolsa Mexicana de Valores deberían estar diciendo algo, porque el próximo 27 de diciembre se reúne el Consejo de Administración del Grupo Electra, presidido por don Ricardo Salinas Pliego, para decidir cómo van a deslistar. Pero de verdad, Julio, que no tiene desperdicio porque nos sumergimos en los entretelones y en la lógica de cómo este empresario hace sus operaciones. Pues sí, efectivamente, tantas evidencias de este tipo de manejos financieros, económicos, en este caso Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué otro tema nos tienes por ahí? Yo leyendo luego de que Trump dice
que va a salir muy cara la pared, el muro que va a poner fronterizo con México, porque él dice que lo va a impulsar y que lo van a seguir construyendo. Pero de eso o de otras cosas que nos quieras platicar, somos todo oídos, Claudia. Otra exclusiva de Fortuna, querido Julio. Sí. El fin de semana estuvimos reportando a partir de un oficio que envió el auditor interno de Petróleos Mexicanos al presidente de auditoría del propio Petróleos Mexicanos, diciéndole que había recibido, Julio, la notificación de que presentara su renuncia. Nada más que le dice, y ahora les voy a decir los nombres porque no quiero decirles mal, nada más que le dice el auditor interno, que por cierto ha estado señalado de que pudo no haber hecho muy bien su trabajo, querido Julio, porque no hay observaciones. En Pemex no hay observaciones, todo está muy bien, según él, pero a Juan Torres Gurrola le piden la renuncia, pero él dice que no se la va a entregar a Juan José Paullada Figueroa, que fue ratificado el sí por el Senado de la República en octubre pasado, porque a él lo nombró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le piden la renuncia, Julio, porque el delegado de auditoría interna en Pemex Exploración y Producción, Eric Alejandro Núñez Albarrán, ha sido señalado por diversas denuncias de que no hizo bien su trabajo tampoco en PEP. Y entonces dice el auditor interno que no, Juan Torres Gurrola, que no va a renunciar. Y así está el conflicto en Petróleos Mexicanos, Julio. Les hemos llamado porque tenemos el oficio que se dirigió con copia a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Energía, la maestra Luz Helena González Escobar, y no ha habido comentarios, Julio, pero hay pues ya estos encontronazos en Pemex por cómo se hizo la revisión de las cuentas de la petrolera. Bien, Claudia, pues gracias por estas exclusivas y por estos datos interesantes. Mira, por aquí leo algunos comentarios relacionados con qué hay sobre el Infonavit y hay quienes dicen que se busca desplazar a la CTM para incorporar a la nueva organización sindical de Pedro Aces. ¿Muy enredado todo ese asunto o está clarito, Claudia? No, Julio, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se va a avanzar en la reforma al Infonavit, también se va a avanzar en la nueva gestión del Infonavit para generar vivienda. Y sí, Pedro Aces, que es de CATEM, que todo el tiempo ha tratado de buscar mayor visibilidad en las obras de los grandes proyectos, Julio, bueno, pues sí, también está queriendo tomar relevancia en este punto. Y claro que los patrones no están contentos con el cambio que está teniendo el Infonavit, porque durante muchos años Coparmex, Canacintra, pues todas estas organizaciones patronales, Julio, pues habían tenido también cruce de intereses con las desarrolladoras inmobiliarias que construyeron millones de casas en polígonos que no estaban ni habilitados ni autorizados, lejos de los centros de trabajo con tal de generar negocios. Entonces, creo que sí que hay que estar muy pendiente de que los números del Infonavit sean impecables. Sí hay un rescate, Julio, ¿te acuerdas que comentamos que hubo un rescate de millones de cuentas de trabajadores que tenían créditos en veces salarios mínimos y que ahora los van a tener con mensualidades, pues que no van a ser variables, porque al final del día un crédito en veces salarios mínimos consolida créditos hipotecarios impagables, y ahí es donde el Infonavit está generando recursos. El Infonavit como el Infonacot, ¿te acuerdas también, Julio, que a principios de la pandemia platicábamos cómo Alberto Ortiz había generado una reingeniería financiera para que el Infonacot dejara de pagar grandes cuentas a las aseguradoras? Bueno, pues el Infonavit también podría hacer ese tipo de reducciones de costos, pero sí hay se entretejen los intereses sindicales patronales y los del negocio de vivienda, Julio, pero lo que me parece es que hay que estar pendiente que los números del Infonavit sean números en equilibrio, porque ya desde el CCE de Coparmex habían dicho que les preocupaba, porque ellos son los que aportan, es un organismo tripartita, Julio.
Claro, claro, Claudia, pues mucha discusión y muchos señalamientos, versiones, especulaciones que se quieren quedar con el dinero de los trabajadores, que va a ser un gran negocio de alguna facción, lo de Pedro Aces, en fin, de todo hay ahí, Claudia. Así es, Julio, pero el Infonavit me parece que tiene por primera vez la responsabilidad de generar vivienda sostenible para los trabajadores. Nosotros tienen el compromiso, vamos a estar viendo que los números del Infonavit no caigan lejos de su punto de equilibrio, que es lo más importante, pero fíjate cómo estarán las finanzas del Infonavit, que lograron prepagar deudas comprometidas con la banca. Y las agencias calificadoras han reiterado el grado de inversión, claro, del Infonavit, porque lo respalda la deuda, el gobierno federal, no tanto por eso, sino porque ha tenido buenos números, pero mi compromiso es estar pendiente, Julio. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por todo y mañana a las 8 de la noche, Economía Social con Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna aquí en Canal Astillero, Claudia. Gracias, Julio. Vamos a seguir con el tema del mercado de valores, porque me parece que es a veces como un agujero negro en donde tenemos que sacar información para contarle a toda la gente, porque hay que recordar que estas empresas también tienen dinero, nuestro dinero de las Afores. Entonces, vamos a revisar también. Muy bien, Claudia, gracias y seguimos adelante. Gracias por este día. Gracias, Julio. Un abrazo a todos y a todas.